Marcos capítulo 13. Estamos en un momento en donde Jesucristo ya está al final de la última semana de su ministerio aquí en la tierra, antes de ser entregado por el traidor Judas Iscariote en manos de los pecadores, pero como ya estaba establecido de parte de Dios. Qué impresionante esto que al Señor, cuando vinieron por él a arrestarlo, le dice a Pedro: Pedro, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y Pedro después habla en una de sus cartas, era el premeditado consejo de Dios que había determinado el Señor dar su vida por nosotros. Y Apocalipsis nos dice que eso el Señor lo pensó y lo premeditó desde antes de la fundación del mundo. Nos amó de esa manera. Pero aquí vamos a ver entonces que Jesucristo en esa última semana había llegado al templo. Primero entró montado en un burro, la gente lo estaba aclamando rey, el domingo, primer día de esa semana última, en donde después va a ser crucificado el día viernes. Algunos dicen que a lo mejor era el día jueves, pero no importa. Fue crucificado esa misma semana. El asunto es que el domingo él había llegado ahí y había entrado al templo y vio cómo estaba el templo. Después se fue a Betania, que está como a 2 kilómetros o 3 kilómetros de Jerusalén. Y al otro día regresó, y cuando regresó hizo una limpieza del templo en donde sacó a los mercaderes, rompió las mesas y rompió las jaulas de los animales que estaban vendiendo para los sacrificios, porque vio que la casa de oración, que era un lugar en donde venía gente a adorar a Dios, se había convertido en un negocio, en un tianguis. Terrible. Y el lugar en donde solamente, al único lugar donde permitían a los gentiles entrar, los gentiles son todos aquellos que no son judíos, era el atrio de afuera, en donde estaban justamente vendiendo estas cosas. Y pues, ¿qué persona iba a poder orar ahí a Dios en medio de un mercado? Entonces el Señor se enojó muchísimo, y es la única vez que lo vemos tan violento al Señor en esa situación, cuando tiene el celo de la casa de Dios, de la casa de Dios. Y una vez que ha visto esto el Señor, cuando va saliendo ya rumbo al monte de los olivos con sus discípulos, va pasando por el templo, un contraste que se menciona en el capítulo anterior. El Señor ve a una viuda que estaba echando 2 blancas, o sea, la moneda más pequeña que había, que con eso solamente pudo haber comprado si acaso un trozo de pan para sustentarse en ese día y no morirse de hambre. El Señor hizo la observación que en medio de un templo tan lujoso como el que se estaba construyendo, todavía no estaba terminado, había unas piedras, unos cimientos con piedras costosísimas. En medio de esta opulencia de este templo estaba esta viuda entregando todo su sustento. Y los discípulos, aquí nos dice, que el versículo 13, versículo 1, que saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, el templo que el Señor le dio instrucciones a David para que se las pasara a Salomón también, y también a Salomón le dio instrucciones de cómo construir el templo. Era un templo que lo había diseñado Dios mismo. También el Señor le dijo: yo voy a escoger a 2 artesanos, a fulano de tal y a perengano, que a ellos les voy a dar yo sabiduría para que ellos borden, labren y hagan un montón de artesanía dentro de todo el diseño, lo que el Señor quería. O sea, realmente el Señor diseñó y le dio a estos hombres sabiduría para que hicieran estos diseños tremendos. Y el templo era una cosa majestuosa, era un edificio impresionante. En la época de Salomón era algo impresionante. Pero después ese templo fue destruido porque al final de su vida Salomón se volvió de los caminos de Dios. Y su hijo aún peor. Y ahí perdió el reino Israel, y el templo después fue destruido. Cuando fue conquistado más adelante Israel por los enemigos saquearon el templo y prácticamente lo destruyeron. Se acabó el templo. Hasta que después, durante la reconstrucción de Jerusalén, Zorobabel construye un templo de inferior calidad.
Había gente que todavía había vivido de haber visto el templo anterior. Cuando vieron el nuevo templo, estos ancianos que quedaban ahí con vida, lloraron de tristeza de ver que ya era un templo, aunque era bonito y todo, pero no se comparaba con el de Salomón. Ese templo también fue destruido. Y después Herodes el Grande, Herodes era un idumeo, o sea, de descendencia de Edom, Esaú, el hermano de Jacob, que siempre estaban en pugna con los judíos. Pero él se hizo judío, aunque no era un judío genuino, y bueno, era un malvado, ¿verdad? Pero también este Herodes el Grande, dicen que era de muy baja estatura, y yo no sé si era por eso, pero no sé por qué le decían el Grande. Hacía grandísimos edificios. Todo lo que hacía lo hacía con exageración. Y él les construyó a los judíos el templo. Y algunos dicen que el templo que construyó Herodes el Grande era con más gloria que el de Salomón todavía. O sea, los cimientos que hizo, puso unas piedras costosísimas. Miren, yo he tenido la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, y no sé cuántos de ustedes han tenido oportunidad o pueden observar en algunas de las fotografías que de repente se ven de la muralla, y se nota que la muralla en la parte de abajo tiene piedras grandísimas, y más arriba son más pequeñas y más pequeñas, porque como la ciudad ha sido como se ha estado asentando la tierra encima, o ha sido destruida y luego construyen arriba y arriba, van construyendo con piedras de inferior calidad. Pero esas piedras grandísimas que están de la muralla vieja, no se comparan con las piedras de los cimientos que tenía la de Salomón. Además que una vez que ya estaban elevando las paredes del templo, las labraban y le ponían ciertos colores y con oro y con un montón de cosas. O sea, una cosa majestuosa. El templo eventualmente por dentro estaba cubierto de oro. Vamos a hablar más adelante de la destrucción de Jerusalén, pero cuando ese templo fue destruido, dice aquí el Señor, no quedará piedra sobre piedra. Fue destruido por una invasión de Tito a Jerusalén. Israel empezó a rebelarse en el año 67 después de Cristo. Empezó a haber guerras contra los romanos, a sublevarse de una forma tremenda. Y el general Tito, que más adelante llegó a ser emperador también, destruyó Jerusalén en el año 70. Pero mandó que no se tocase el templo. Lo acababan de terminar hace 1 o 2 años antes. Aquí en esta época, cuando le están diciendo los discípulos a Jesucristo, esto todavía está en construcción el templo. Y lo acababan de terminar, como hace 2 años. Entonces era un edificio majestuoso, se dio la orden de parte del César que no se tocara. Pero según la tradición dicen que un soldado ebrio lo quemó, lo incendió, porque los judíos se habían metido, muchos judíos adentro, y se habían cerrado las puertas para librarse de la toma de Jerusalén, de sus muertes. Entonces, para quemar a los judíos, y se incineraron, se quemaron vivos adentro. Como se derritió el oro que estaba en las piedras y se metió entre las grietas, ya que se había destruido el templo, ordenaron quitar todas las piedras una de la otra para poder sacar el oro que se había metido entre las grietas, y literalmente el templo no quedó piedra sobre piedra. Qué tremendo. Entonces el Señor está diciendo esto aquí, y dicen aquí, se sentó en el monte de los olivos, dice el versículo 3, frente al templo. Van caminando, el monte de los olivos es una montañita pequeñita, un cerrito pequeñito, que tiene una buena vista para ver la ciudad de Jerusalén, y lo primero que se ve ahí es el tremendo templo. Y están, me imagino yo, el Señor y los discípulos viendo hacia Jerusalén, viendo el templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El Evangelio de Mateo dice que le preguntaron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor va a responder esto, no necesariamente cronológicamente. Va a responder cuándo va a ser lo de la destrucción del templo, y va a responder también cuándo va a ser la señal de su venida y de fin del siglo. Ahora, quiero que aprendamos una cosa acerca de las profecías. Es muy difícil interpretar las profecías porque muchas profecías tienen un doble cumplimiento. Tienen un cumplimiento parcial inmediato y después tienen un cumplimiento completo después. No todas las profecías, pero muchas profecías son así. Por ejemplo, cuando el Señor viene en 2 venidas.
No obstante, si nosotros leemos el versículo primero del capítulo 61 de Isaías, que es el que Jesucristo lee en su primer mensaje en una sinagoga, habla de la venida del Mesías, pero pareciera que es una sola venida, en donde viene y para dar libertad a los cautivos, para darle vista a los ciegos y todo eso, pero no viene a conquistar, aunque ahí ese versículo muestra que viene el Señor a establecer su reinado. Pero estaba hablando de dos venidas, había dos cumplimientos, ¿me entienden? También dice que antes de que venga el Mesías, va a venir Elías. Pero Elías también dice, ya vino, con Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Pero también Elías va a venir antes de que venga el Mesías a tomar su reinado. Por eso se calcula que uno de los dos testigos que van a estar allá en Apocalipsis es Elías, ¿verdad? O sea, hay un doble cumplimiento en estas profecías, y lo que nos va a enseñar aquí el Señor, también vamos a ver que hay un doble cumplimiento. Vamos a ver qué nos dice aquí. Entonces, Jesús respondiendo, les dice en el versículo 5, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, cuando dice mirad que nadie os engañe, que vendrán muchos en mi nombre, no quiere decir que el Señor los está enviando. Simplemente que dice que vienen como impostores, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, a muchos se les ha llamado el anticristo. Muchos han creído que, por ejemplo, Nerón decían que era el anticristo, porque andaba ya, por un lado, los césares o los emperadores se creían dioses, ¿verdad? Y demandaban que se les adorara como dioses. Pero además estaban atacando a los cristianos. Y también se decía después que Hitler era un anticristo. Saben, en realidad hay muchos anticristos. Muchos que se han levantado en contra de los cristianos, diciendo yo soy el enviado. Y desgraciadamente hoy en nuestros días también tenemos muchas personas que se levantan con el nombre de profetas, de superhombres. No de gente humilde, no muestran frutos de humildad. Muestran frutos de arrogancia. Hay que tener cuidado. El Señor nos está hablando aquí, van a venir muchos y van a engañar a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Ahora, esta es una profecía de lo que va a venir inmediatamente a Jerusalén. Pero va a continuar también hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, el Señor no les está diciendo esto para que ellos se pongan a calcular. Déjenme decirles que en todo esto, el Señor no da la profecía para que nosotros nos pongamos a contar cuándo serán estas cosas. A ver, yo quiero saber exactamente el día, quiero saber exactamente la hora, quiero saber. No, el Señor no le interesa que nosotros sepamos esto, sino más bien va a instruir a sus discípulos sobre qué es lo que tienen que estar haciendo durante estas cosas. El Señor no nos ha prometido a nosotros un camino de rosas. Lo que sí nos ha prometido es que durante la tribulación Él nos va a consolar y va a estar con nosotros y nos va a librar de todas nuestras angustias. Pero dice el Señor, estas cosas van a venir. Dice, ¿por qué es necesario que estas cosas acontezcan? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que vengan guerras y que vengan estas cosas? Les voy a decir por qué. Porque vino el príncipe de paz y lo rechazaron. Y ahora el hombre está cegando la guerra. Hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en la tierra? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Es culpa de Dios la guerra? ¿Es culpa de Dios el hambre? Santiago en su carta nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? Vienen de las pasiones de los hombres. Empiezan a desear, a codiciar unos contra otros y a quererse matar. Las hambres, ¿saben qué? Hay suficiente comida en el mundo para que todo el mundo esté satisfecho. Pero hay algunos que le quieren quitar el pan a su prójimo porque se quieren hacer ricos, y de ahí vienen las hambres. Además que cuando el hombre rechaza a Dios, es necesario para que el hombre pueda volverse a Dios, que vea la consecuencia de haber rechazado a Dios en su propia vida. Vienen guerras, vienen terremotos y vienen hambres, situaciones que suceden en la naturaleza porque son de alguna manera llamadas de atención de Dios al hombre. Les digo una cosa, cuando pasó lo que pasó en Nueva York, que destruyeron las torres, fue un acto terrible,
Fue un acto terrible, sanguinario, malvado, de terrorismo, eso sí. Pero ¿saben qué? El fruto fue que mucha gente se arrepintió, muchos vinieron a conocer a Cristo como su Salvador, y en ese momento todo el mundo se andaba persinando y andaba orando a Dios. Pero ¿saben una cosa? Ya se les olvidó. No a todos, no a todos. Hay algunos que quedaron fieles, que aceptaron a Jesucristo como su Señor y siguen fieles con el Señor. Pero es necesario que vengan a veces tribulaciones para que nos acerquemos al Señor. Porque si todo está bien y todo está arriba, el Señor le dice a su pueblo en varias ocasiones: yo te voy a bendecir, nada más que ten cuidado que cuando yo te bendiga, porque tú me estás sirviendo, que tu corazón no se vaya a ensoberbecer, entregándoselo ahora a los placeres y olvidándote de tu Dios y yendo por tus propios caminos, porque cuando tenemos abundancia, no necesitamos a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, vienen estas situaciones, pero dice aquí el Señor: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Señor está hablando aquí de lo que van a sufrir sus discípulos. Van a ser entregados, ¿verdad?, a concilios y los van a azotar, pero eso tiene un propósito. El apóstol Pablo, ¿saben cómo le llevó el evangelio, por ejemplo, al rey Agripa? Y también lo escucharon varias personas, se menciona en la Biblia, de la casa del César, porque fue llevado preso. Si no hubiera sido llevado preso Pablo, no hubiera escuchado el evangelio nadie. La tradición dice que Nerón escuchó el evangelio de Pablo y lo rechazó. Antes Nerón era un tipo pacífico y tranquilo, pero después de haber escuchado el evangelio, según la historia de la tradición, ¿verdad?, de ahí se volvió loco, se volvió como un endemoniado y empezó a atacar de una forma terrible a los cristianos. Tuvo que tomar una decisión. El Señor dice que el evangelio viene, ¿verdad?, y viene a dividir. Y dice: no, yo no vine a traer paz, sino vine a traer guerra. No que el Señor venga a traer guerra entre nosotros, Él es el príncipe de paz. Pero el evangelio, cuando entra y penetra en un hogar, hay unos que van a decir sí y otros que van a decir no. Y los que dicen que no, se van a poner en contra de los que dijeron sí. ¿Me entienden? Por eso es que crea esta situación. Si el evangelio es una buena nueva, ¿por qué lo persiguen? Pues lo persiguen aquellos que no quieren entregar sus vidas porque quieren seguir viviendo en la maldad y quieren proteger su maldad a cualquier costo. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Qué terrible. Eso ya está sucediendo en nuestros días ahora. Está sucediendo en nuestros días. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, el Señor nos está hablando aquí de un detalle. Acaba de mencionar que van a venir problemas. Y esto no es para asustar a los discípulos, al contrario, es para darles aliento a ellos. Es decir, miren, yo ya les estoy advirtiendo lo que va a pasar. Esto viene por causa de que el hombre ha rechazado el evangelio. Anteriormente ya les había dicho a sus discípulos en otras instrucciones: si de mí hicieron leña, ¿qué creen que van a hacer de ustedes? Si a mí me han tratado así, ¿qué creen que va a pasar con ustedes? El que es fiel a Jesucristo va a padecer como Jesucristo padeció. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Dios. No es popular ser cristiano. Y el que se hace popular como cristiano, tal vez no está viviendo una vida como Dios manda. Tal vez no está siendo un ejemplo realmente de cómo es Cristo. Porque el verdadero cristianismo ofende al mundo. Ofende al mundo. Son pocos aquellos que escuchan el mensaje de Dios verdadero. Pero la palabra que está enseñando aquí es, ¿saben qué? Señores, aunque va a venir persecución, hay mucho trabajo que hacer. O sea, esto no es para que se escandalicen ni tampoco para que empiecen a calcular cuándo va a suceder esta situación, sino más bien para que sepan que aunque van a venir todas estas situaciones al mundo,
ustedes deben de armarse del pensamiento que es tiempo de trabajar. Y mucho más. Y si el Señor me entrega a una situación, a una tribulación, en vez de yo quejarme, Señor, ¿por qué me sucedió esto? Es para dar testimonio. Aquí está hablando, es bien claro esto de cuando ustedes los llegan a aprender y los llevan ante concilios, no es porque Dios se durmió y no estuvo cuidando a sus hijitos, sino porque el Señor tiene un plan mayor. Pablo había orado al Señor y estaba siempre en sus cartas, dice, ojalá pueda yo ser testimonio a mi nación. Yo quisiera, en un momento, Pablo hasta dijo, quisiera yo mismo que fuese entregado a la condenación con tal de que mi pueblo se salve. Imagínense, tanto amor tenía él por su pueblo que decía, yo daría mi vida a ser condenado con tal de que mi nación conociera a Cristo. Llega un momento en donde Pablo está delante de todos los principales de los judíos, listo para dar testimonio, porque lo habían acusado. Y en eso lo traen delante de toda la gente y en ese momento Pablo dice, bueno, ya estoy en Jerusalén. El Señor le había dicho, es necesario, Pablo, que vayas a Jerusalén. Y Pablo estaba emocionado. Pero ahí estaba ya delante de todos, listo para hablar. Y cuando empieza a hablar, la gente empieza a escuchar. Y cuando llega al momento de que empieza a hablar de que Dios también va a revelar su evangelio a los gentiles, a los que no son judíos, los judíos empezaron ahí a quererlo ya matar, porque los judíos eran muy celosos. Nada más nosotros somos los que estamos con Dios y nadie más. ¿Y qué sucede con eso? Pablo a lo mejor dijo, ay, ¿por qué dije eso? Así no era el momento, no era el lugar, tal vez, ¿verdad? Y de ahí nadie lo escuchó, se lo llevaron y después va rumbo a César, porque apeló a César, lo querían matar. Y seguramente Pablo estaba, ay, el error que cometí. Pero eso le dio la oportunidad de llevar su evangelio a Roma y a la casa de César y ante muchos reyes. Entonces Dios tiene un plan. Para todas las cosas que suceden, Dios tiene un plan. Y saben, lo mejor que nosotros podemos hacer, ahora que estamos a principios de este año, y que mucha gente toma resoluciones, qué buena resolución decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida de tal manera que tú me utilices en cualquier circunstancia. No quiere decir con eso que voy a dejar mi trabajo y me voy a salir a predicar en las calles y a ver qué pasa. No, en donde el Señor me ponga, que vaya yo, pero que vaya yo listo para llevar el mensaje, para poder ser luz. Tal vez no sé mucho hablar, tal vez solamente con mis obras. Decirle al Señor, cuando tú me des, Señor, la oportunidad, y pon las palabras en mi boca también para que yo pueda hablar. Aquí les estaba diciendo, cuando vayan delante de estas personas, no piensen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo mismo les va a entregar. Y cuántas veces nosotros nos paramos delante de una persona a hablarle de Cristo y no sabemos ni lo que le vamos a decir, pero en el momento que empezamos a hablar como que de dónde, no sabemos ni de dónde, ¡pum!, ya dijimos algo y yo no sabía que sabía eso, ¿verdad? Pero el asunto es que lo que pasa es que el Señor nos utiliza allí y nos toma para dar un testimonio. Y no necesitamos ser expertos en la Biblia para compartir el Señor. Lo que necesitamos es solamente poder decirle, yo solamente sé que yo antes estaba ciego y ahora veo. Yo solamente sé que antes estaba yo esclavo y ahora he sido libre. Y ese es nuestro mensaje que tenemos nosotros que llevar al mundo. Y esa es la resolución que debemos de tomar, a través de la persecución y a través de cualquier cosa. Mateo 13:14. El Señor acaba de hablar de lo que va a suceder al templo. Empieza primero a preparar el terreno a sus discípulos diciéndoles, van a venir problemas, pero esos problemas no son para afligirlos a ustedes, sino para pulirlos. ¿Saben ustedes qué dice Pedro, que también sufre? Pasa por muchos problemas, pero dice que las pruebas que vienen a nuestras vidas son para refinar nuestra fe, que es más preciosa que el oro. El oro se refina con fuego y dice, y vuestra fe, que es más preciosa que el oro, también tiene que ser refinada. Y el fuego pues duele un poquito. Santiago dice, la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, la prueba viene a mi vida no para ver si soy o no soy, ni tampoco viene para que me cueste. No, viene
para pulirme, para quitarme lo carnal, para quitarme lo que me sobra y para podarme. Y ¿saben qué? Cuando el Señor nos poda y nos corta esas ramitas, no nos gusta, pero el fruto que vamos a llevar más adelante, cuando dejamos que el Señor haga la obra, va a ser abundante. En la tribulación nosotros tenemos dos opciones: bajar la cabeza y llorar y decir, soy como me duele, o de levantar la cabeza al Señor y decirle, Señor, guíame hacia donde tú me quieras guiar en esta situación. El apóstol Pablo muchas veces cuando lo aprendían, una vez que estaba ahí con Silas en la prisión, estaban cantando. Imagínense, estaban en el cepo con la cabeza y las manos metidas en un palo ahí con un candado y cantando salmos ahí. ¿Por qué? Porque no ponían su mirada en el cepo, sino la ponían en el Señor. Aquí el Señor va a empezar a hablar de cuándo va a suceder esta destrucción de Jerusalén. Y como dije, las profecías tienen doble cumplimiento. Esto también tiene un cumplimiento en el futuro. Cuando veáis, dice el versículo 14, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que estén y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ahora, en Lucas capítulo 21, si quieren voltear ahí, si no yo se los leo de cualquier manera, explica un poquito mejor este asunto. En vez de decir la abominación desoladora, en este pasaje paralelo dice, en el versículo 20, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¡Qué tremenda cosa!, dice aquí Lucas. Ahora, fíjense una cosa aquí. Cuando Jerusalén sea rodeada, ¿cuándo sucede esto? Dije que muchos judíos, grupos de judíos que se sublevaron contra el imperio romano en el año 67 después de Cristo, empezaron en diferentes lugares a atacar a los romanos y empezaron con mucha fuerza. Cuando esto sucede, dice Eusebio que los cristianos que estaban en aquel entonces, estas palabras que estaban escritas aquí, se las repetían. Para este entonces se calcula que ya estaban escritos los 4 evangelios, y sabían que cuando venían estos problemas ellos tenían que huir, porque lo que normalmente hacía la gente cuando empezaban los problemas, se iban a Jerusalén, porque decían, aquí esta es la ciudad santa, es la ciudad de Dios, aquí Dios nos va a proteger y no nos va a pasar nada. Pero el Señor les dice, cuando vean este asunto, no se metan, los que estén en Judea, no se metan a la ciudad. Huyan, váyanse afuera. Entonces, muchos cristianos se refugiaron en una ciudad, en Decápolis. Pella se llama esta ciudad, y sobrevivieron el ataque que en el año 70 después de Cristo, Tito rodeó Jerusalén, ¿verdad? La cercó, entonces estaban ellos protegidos por sus muros, y desde arriba los que estaban en los muros les tiraban flechas. Pero Tito se fue acercando y venció al final por 2 razones. Una, porque se dividieron entre los judíos. Los que estaban adentro de la ciudad, unos decían, no, yo soy el líder, no, yo soy el líder, no, yo soy el enviado. En otras palabras, yo soy el Cristo, ¿verdad? De cierta manera. Y se dividieron y empezaron a atacarse entre ellos adentro y se debilitaron. Pero también la mayoría de ellos no trabajaba por el celo que tenían supuestamente a la ley el día sábado. No hacían nada. Entonces, en el día sábado, ya que los romanos sabían que los judíos no hacían nada, ellos empezaban a construir el terraplén para invadir la ciudad. Ellos nada más los estaban viendo. Ay, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, es sábado. Y nada más los veían. Los demás días sí los atacaban, ¿verdad? Pero esperaban hasta el día sábado para seguir construyendo el terraplén, hasta que eventualmente pues ya tenían cómo llegar y los invadieron. Y destrozaron. Dice allí,
Ahí se cumplió, según Lucas dice aquí, que era la retribución. ¿Cuál retribución? ¿Retribución de qué? Cuando Jesucristo es crucificado, es entregado, finalmente, para ser crucificado, Pilato se lava las manos y dice, soy inocente de la sangre de este justo. ¿Sabe qué fue la respuesta de ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los judíos les molestó tanto que en la película de la Pasión estuviese eso allí, porque la película está en arameo. Y tenemos la pura traducción en subtítulos. Que dijeron, no, es que eso no puede ser, porque si ya hay mucha gente que aborrece a los judíos, con eso ya nos van a aborrecer. Entonces, lo único que hizo Mel Gibson es no traducir esa parte, pero está en arameo. Todavía sí lo gritan en arameo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero no lo traducen. Porque eso sí lo dijeron. Y qué terrible. Justamente, cómo ha sido perseguida la nación de Israel de una forma exageradamente terrible. El antisemitismo es una cosa que es inexplicable a menos que uno pueda ver la obra de Satanás en el mundo. Y digo de Satanás porque imagínense que alguien le diga, ¿sabes que a ti te vamos a matar? ¿De dónde eres? De Puerto Rico, ¿verdad? Digo, te vamos a matar. ¿Por qué? Porque eres de Puerto Rico. ¿Pero por qué? Porque eres de Puerto Rico. ¿Pero por qué? Porque eres puertorriqueña. ¿Pero hay alguna razón? Sí, eres puertorriqueña. ¿Verdad? ¿De dónde eres? De México. Te vamos a, no, de Tijuana. Te vamos a matar. ¿Por qué? Porque eres de Tijuana. ¿Pero hay alguna razón? Sí, eres de Tijuana. O sea, ¿cómo existe eso de que te vamos a aniquilar? ¿Por qué? Porque eres judío. ¿Pero hay algún motivo? Claro, eres judío y te necesitamos aniquilar. Y ha habido muchos movimientos antisemitas para querer aniquilar la raza, ¿verdad? Ahora, esto no solamente tiene que ver con lo que dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto ha existido desde antes de Cristo, muchos años atrás. Amán también quiso aniquilar, exterminar a los judíos. Está en el libro de Esther, ¿verdad? Pero en realidad el sufrimiento que ellos han tenido y que sufrieron en este momento la destrucción de Israel, como lo explica ahí Lucas, fue terrible y fue por esto. Ahora, otro detalle aquí. ¿Por qué dice que hay de las que están encintas y que orar que la huida no sea en invierno? Y también en Mateo añade que no vaya a ser en sábado. Porque va a ser en Jerusalén. El invierno es muy frío. Y si van a tener que salir afuera a huir en el campo, y las que estén encinta, pues cómo van a andar caminando y con sus bebés, imagínense. Hay de aquellas personas, ¿verdad? No son tan ágiles como la persona que no tiene esa limitación, ¿verdad? O que tener ese cuidado. Y va a ser un día terrible, dice aquí. Ahora, el Señor no habla de qué día, en qué momento va a ser eso. Dice, oren para que no sea en una época. No les dice cuándo va a ser. Dice, porque aquellos días serán de tribulación. Vuelvo a leer el versículo 19. Cual nunca la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora, esto también se cumple, esta escritura, lo que hemos visto aquí, también se va a cumplir en el tiempo postrero cuando el anticristo venga. Él también va a hacer esta abominación desoladora que va a entrar en el templo y va a cesar el sacrificio. Primero se va a hacer amigo de los judíos. Y les va a permitir que construyan su templo y todo va a estar muy bien. Pero a los 3 años y medio va a cesar los sacrificios. Él se va a sentar en medio del templo declarándose Dios y demandando ser adorado como Dios. Y ahí los judíos se van a dar cuenta, este es un falso. Primero lo habían recibido como el Mesías y ahora se dieron cuenta que no. Y los va a atacar a los judíos. Como digo, también se cumple todo esto que está aquí en el tiempo postrero. Es el segundo cumplimiento. Dice aquí, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque van a ser días de tremendo dolor. La tribulación que va a haber al fin del siglo va a ser terrible. Aquí esto de esos días, la tribulación, como no la ha habido ni la habrá jamás, se está refiriendo a la última tribulación, porque va a haber terremotos terribles. Hay un terremoto en donde dice la Biblia que todas las islas desaparecen. Imagínense ustedes, en el mundo entero. Y luego va a haber otro terremoto que va a aplanar todas las montañas. Van a las montañas a derrumbarse, de todo el mundo. Dice, nunca ha habido un terremoto de esa manera, ni lo habrá. Pero la gente no va
arrepentirse. Esos van a ser momentos de tribulación terrible. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Ahora aquí va a hablar de otro tema, de la venida del Hijo del Hombre, que también le habían preguntado cuándo va a ser el momento de tu venida. En aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ahora, cuando habla después de esta tribulación, no está hablando cronológicamente que después de la tribulación de la invasión de Jerusalén. Obviamente se está refiriendo aquí a la tribulación del fin del tiempo, que va a ser lo que conocemos con el nombre de gran tribulación. Va a ser una gran tribulación terrible. Cuando Dios empieza a mandar sus plagas, su juicio sobre el mundo que lo ha rechazado. Va a ser un momento terrible. El día del Señor, dicen los profetas, ¿por qué hablas tanto del día del Señor? ¿No sabes tú que el día del Señor va a ser un día de angustia? El día del Señor va a ser un día terrible de juicio. Va a ser un día terrible. Va a ser el momento en donde Jesucristo viene, ya no a ver si lo reciben como rey o no. Viene a tomar su reino a la fuerza. A la fuerza. En el capítulo 19 de Apocalipsis me parece que es donde dice que Jesucristo viene con su vestidura, dice, y está roja. Su vestido está rojo, pero está rojo porque está manchado de la sangre de sus enemigos. O sea, Jesucristo viene a tomar el juicio al hombre en su pecado. Pero ¿saben una cosa? A su pueblo lo va a recoger primero, antes de descargar su ira sobre la tierra. Ahora, la pregunta, oye, ¿seremos arrebatados antes de que empiecen todas las tribulaciones y todas las plagas, o a la mitad, o casi al final? Miren, a mí no me gusta ser dogmático en esto, porque nosotros, el Señor no nos habla tanto de esto, fíjense bien. Aunque hay unos que dicen, sí, aquí está muy claro y es así, así, así. Lo que el Señor sí nos dice una cosa es esto, que el Señor no nos va a dejar padecer, nosotros no vamos a padecer el juicio de Dios sobre nosotros. Si estamos aquí cuando empiecen a llegar las plagas de parte de Dios, vamos a ser semejantes al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Estaban las plagas llegando al pueblo de Egipto, pero el Señor hacía diferencia entre su pueblo. Aquellos que estaban marcados con la sangre del Cordero, ¿verdad? Nosotros también estamos marcados con la sangre del Cordero. No eran tocados. Y dice el Señor, para que sepan que este es mi pueblo, que yo hago diferencia entre mi pueblo y los que no son míos. Así que no se nos preocupemos. No es el juicio de Dios el que nos va a afligir, sino la ira de los enemigos de Dios, porque muchos van a ser muertos por causa de la persecución. No creamos que aquellos que son mártires por causa del evangelio era porque cometieron un error o porque no tuvieron suficiente fe. Al contrario, dice en el capítulo de la fe de Hebreos, dice, estos, los que sufrieron, los que no recibieron aquí sus promesas aquí, sino que fueron muertos, eran aquellos de los que el mundo no son dignos. Son los que tienen todavía un estándar más alto de fe. Tremendo. Aquel que sufre por el evangelio es considerado, me imagino, de parte de Dios, que tiene el calibre para poder sufrir lo que está sufriendo. En aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto quiere decir que Dios va a hacer un movimiento cósmico terrible. No sabemos exactamente cuál es la influencia del cosmos sobre la tierra. Aquellos que estudian esto dicen que es como un circuito cósmico que sí ejerce definitivamente influencia sobre la tierra, pero el Señor va a hacer un cambio terrible en el universo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola, que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Nuevamente,
esto nos es dicho a nosotros para que empecemos a calcular, a ver cuándo es cuando la higuera va a reverdecer. Algunos dicen que cuando Israel se juntó como nación fue cuando se reverdeció la higuera, porque la higuera muchas veces es un símbolo de Israel, ¿verdad? Entonces, calculemos una generación cuánto dura. Fue en el 48, dura 40 años, dijeron unos. Yo escuché en el 82 que llegué a Estados Unidos, en el 80 que llegué, había pastores que estaban diciendo en el 85 va a ser cuando el Señor viene. No puede pasar del 88. Ya pasó. Dicen, ahora están diciendo algunos, no, es que a lo mejor la generación la contamos de 40 años, a lo mejor es de 50, a lo mejor de 60. No, el Señor, el propósito de estas cosas aquí no es para que nosotros nos pongamos a contar, porque fíjense aquí, fíjense lo que va a decir aquí. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, nuevamente, dice, no pasará esta generación. La palabra que se utiliza aquí por generación, en griego su primer traducción es linaje o raza. Y puede bien referirse a que no van a ser exterminados la raza judía antes que pase toda esta situación. Porque va a haber una guerra terrible contra Israel, pero el Señor va a venir y los va a defender. Y eso justamente viene en el momento donde el Señor viene. Aquí dice una cosa bien especial. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es para nosotros una esperanza, un motivo de gozo y de confianza. Saber que el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Jesucristo, sus promesas, sus palabras de ánimo, ¿verdad?, están allí y Él siempre nos va a estar sosteniendo. El propósito de Dios para nosotros es un propósito bueno. El fin que Dios quiere para nuestras vidas es un muy buen fin. Y nos va a llevar de la mejor manera posible. Entre más nosotros nos dejemos en su mano, más dóciles nos hagamos, más obedientes estemos, el Señor nos va a tratar pues con mayor ternura, con mayor cercanía, ¿verdad? Pero el Señor, les aseguro, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Un versículo difícil que acabamos de leer dice, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. Hasta ahí todos estamos bien. Pero cuando dice, ni el Hijo, sino el Padre, bueno, pero si Cristo es Dios también, ¿cómo es que el Hijo no sabe? Es un versículo difícil. Bien pudieras referirse que mientras Jesucristo estaba aquí en la tierra, no tenía el conocimiento de eso, porque el Señor no es que perdió poder por venir a ser como hombre, sino que como que puso en espera ciertas cosas, ¿me entienden? La profecía dice, tomará leche y miel el niño cuando nazca, hasta que sepa discernir lo bueno de lo malo. O sea que cuando era chiquito hacía travesuras hasta que creció y entendió, ¿verdad? Y antes de empezar su ministerio fue lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que sus hermanos lo veían como un hombre normal, sí, bueno, ¿verdad? Justo, tranquilo, pero un hombre normal, nada sobrenatural, por eso no podían creer. Hasta después que recibieron el Espíritu Santo, creyeron en él. Así que de cualquier manera digo, este es un versículo difícil y no me quiero meter en algo que yo no entiendo tampoco muy bien. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esto es lo que el Señor quiere. Este es el fruto de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Miren, nuevamente les voy a leer lo que dice en Hechos. En el libro de Hechos, en el primer capítulo, en el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, el Señor ya está a punto de irse. En la última pregunta que le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dice el Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigos es marturios, de donde viene nuestra palabra mártires, en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense cuál fue el mensaje aquí del Señor. Dice, ¿saben qué? No se preocupen por el día exacto, no les conviene a ustedes, les va a hacer daño saber. Es más, a nosotros nos haría daño, si supiéramos exactamente cuándo viene Cristo, si supiéramos exactamente cuándo vamos a morir. Y sabemos que nos quedan todavía unos 30 años, con seguridad,
nos reventamos unos 20, y ya cuando nos queden 5, 25, ya nos empezamos ahí a bajarle la velocidad y a darnos golpes de pecho y a arrepentirnos, porque ya nos vamos acercando al momento, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nadie sabe cuándo va a partir. Y aquí les dice el Señor, no se preocupen de algo que el Señor ha dejado el Padre ha dejado en su sola potestad, pero van a recibir poder para que ustedes sean testigos y lleven el evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que importa. Eso es en donde tienen que estar ustedes pensando. Y aquí dice el Señor, nadie sabe del tiempo, pero velen y oren porque no saben cuándo será este tiempo. Y justamente por eso el Señor nos tiene en suspenso, para que estemos velando y orando. Y luego nos explica. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que digo a vosotros, a todos digo, velad. A nosotros viene el mensaje también. Entonces, parte de nuestra resolución de Año Nuevo debe ser estar velando y orando. Estar al tanto. No decir, mañana me pongo a cuentas, mañana arreglo la situación. Porque si yo vivo en el día de mañana, ese mañana nunca va a llegar. Mi resolución tiene que ser hoy. Hoy es cuando yo tengo que decir, Señor, te entrego mi vida y voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer bien hoy. Preocuparme por el día de hoy, ¿verdad? Hasta dicen los psicólogos, ¿verdad? Baby steps, pasitos de bebé, poco a poquito. No te preocupes, es que está muy lejos de allá. No, paso a pasito, ¿verdad? Vas a avanzar paso a paso. Bueno, pues paso a paso, yo tengo que estar cumpliendo la obra de Dios. Me tengo que preocupar de ahora, hoy, en este instante. Mañana me preocupo del mañana, de cómo voy a servir al Señor y cómo voy a estar obedeciendo, haciendo su voluntad. Y saben, por eso el Señor me dice, me muestra todas estas cosas, pero me dice, vela, esto te lo estoy diciendo con un propósito. No para que empieces a calcular los días y cuando Jesucristo venga. Qué terrible, muchos líderes de sectas han tontamente calculado supuestamente el día cuando va a venir el Mesías. ¿Y qué hacen? Aparte de que se equivocaron, ¿verdad? Se ponen vestiduras blancas y se van a un cerro a ver a que llegue y los levante y los lleve el Señor. Pues los encontró durmiendo. Si es que hubiera venido, no estaban haciendo la obra del Señor. El Señor nos ha llamado a trabajar. Dice, no sabes cuándo va a venir el Señor, no sabes cuándo vas a partir con Él, por lo tanto continúa trabajando lo que estás haciendo. Y si vienen problemas, continúa, porque esos problemas tienen que venir, vienen con un buen propósito, no con un mal propósito. Mal para aquellos que hacen mal, pero bien para aquellos que hacen bien. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque confiamos en ti, que tienes para nosotros un amor sublime, completo, Señor. Y queremos darte la honra y la gloria en nuestras propias vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, en que tú harás lo que para nosotros es imposible hacer. Queremos servirte, Señor. Conocemos que somos carnales, que somos polvo. Y te pedimos ayuda, Señor. Reconocemos nuestras limitaciones. Por favor, Señor, arranca de nosotros el pecado y la maldad y llénanos con el poder de tu Espíritu Santo para que te podamos ser testigos. Así como le dijiste a tus discípulos, recibiréis poder para poder ser verdaderos testigos. Queremos recibir ese poder de parte de ti, Señor, para ser testigos fieles en toda tu obra, en toda tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.